Hola, buenas. Me siento orgullosa de presentar la nueva sala del Museo Lledo, a la que hemos llamado Trocitos del Mundo. Y su nombre proviene de que hemos decidido crear una sala con monumentos de cada rincón del mundo. Pero más que explicarlo, lo entenderéis mejor si lo veis. Así que quedaréis todos invitados a conocer nuestra nueva sala. En esta primera imagen encontramos el busto de Nefertiti. Su autor, Tumnés. Data de la fecha 1372 al 54 a.C. Se encuentra actualmente en el Museo Stadtlichkeit de Berlín. Mide 50 centímetros y es de estilo egipcio. Los arqueólogos clásicos llamaban al busto de Nefertiti la bruja Dieeche. Nefertiti era la esposa del faraón Akenatón. En el busto son especialmente destacables su modernidad de las facciones en el rostro, cuello de cisne, pómulos y mentón provocativos. Pero no menos actuales son el maquillaje de los ojos, el carmín de los labios y la tesura del cutis, modelo que hizo el escultor Tumnés para otros retratos de la reina, realizados en su taller de Amarna, y tal vez, por ser ese su único fin, no tuvo nunca puesto el ojo izquierdo, ni nadie se preocupó de llevarla consigo cuando Amarna y el taller de Tumnés quedaron abandonados para siempre. La caída sobre ella del edificio en que se encontraba apenas le produjo unas rajaduras, y en cambio protegió y conservó intactos sus colores. Además de sus collares de hojas de sauce, luce la reina un modelo de corona azul expresamente diseñado para ella, que llevaba el prótono de Ueraus, resaltando sobre frente y banda de policroma alrededor. La obra expresa el busto de la reina Nefertiti. En esta siguiente imagen podemos observar el escriba sentado, de autor desconocido, esculpida entre 2480 y 2350 a.C. La podemos encontrar en el Museo del Louvre de París. Mide 54 centímetros de altura y es de arte egipcio. Está tallado en piedra caliza policromada, cristal de roca, magnesio y cobre. Se encuentra en posición sedente, con las piernas cruzadas, sosteniendo entre ellas un papiro y un estilo que le servía para escribir. Como se puede observar, va semidesnudo. Solo lleva el shenki, una especie de falda larga y estrecha, hecha de paño de lino, sobre la que está apoyando el papiro. En cuanto al pelo, negro intenso, puede ser natural o una peluca, que en Egipto era frecuente usar. Su tonalidad de piel rojiza hacen resaltar los ojos elaborados con mucho detalle, como por ejemplo el iris de basalto y las pupilas de plata, lo que hacía intensificar su mirada al frente y prestar atención a lo que estaba dictando. La figura del escriba se hizo muy importante porque saber leer y escribir no era muy común en aquella época. Esta obra fue descubierta por el arqueólogo Auguste Mariette en 1850, en la necrópolis de Saqqara, frente a la ciudad de Memphis, que había sido capital del antiguo imperio. Cuenta la leyenda que lo usaban a modo de golem judío, aunque claro, este es anterior, y que si escribías algo en su papiro, se levantaba en la noche y lo cumplía. Nos encontramos ante la imagen del rey Budea-Lagash, de autor anónimo, data de 2130 a.C. Se encuentra en el Museo Nacional del Louvre en París. Mide 45 centímetros de altura, su estilo es mesopotámico y el material es diorita. Entre la treintena larga de estatuas de Budea en sí de Lagash, esta, que lo representa sentado y en actitud de reverencia, es una de las más divulgadas, colocada en el templo Eninu-Begirsu y dedicada a su dios Ningirishra. Venía a funcionar como sustituto del propio gobernante, para obtener vida eterna al hallarse en constante plegaria ante la divinidad. A pesar del reducido canon y de su marcado esquematismo geométrico, la belleza de formas está totalmente conseguida. Cuenta la leyenda
que al ser como una ofrenda para el dios, no puede ser portado por un mortal normal, sino por alguien especial, y que no puede estar en una casa particular, puesto que traerá la desgracia a quien lo posea. Nos encontramos ante la estela de Naram Sin, de autor anónimo, datado de 2250 a.C. Se encuentra en el Museo Nacional del Louvre, París. Mide 105 por 200 centímetros, de estilo mesopotámico, y su material es la arenisca. Esta estela, levantada en sí par para la glorificación de Naram Sin, constituye el apogeo del relieve acadio. En una sola escena se conmemora la victoria del rey y de su ejército sobre los yuyubitas, belicoso pueblo de los zagros. La composición, presidida por 3 símbolos divinos, 2 parcialmente estropeados, centra su interés en la figura del rey. Armado y adornado con tiara de cuernos, es el distintivo de los dioses. Llevada a Susa como botín en el siglo XII a.C., le fue añadida una inscripción elamita visible a la altura de la montaña del relieve, y cuenta la leyenda que la roca se rompió hasta 3 veces antes de terminarla. Nos encontramos ante los toros de Guisando, de autor desconocido, datado de la Edad del Hierro, en Ávila. Los 4 toros de Guisando son una de las mejores manifestaciones artísticas de la España prerromana. Localizados en el término municipal de El Tiembro, en Ávila, se han datado de entre los siglos IV y I a.C., en plena Edad de Hierro, periodo durante el cual el pueblo de los Betones estuvo asentado en las provincias actuales de Badajoz, Cáceres, Salamanca y Ávila. Pueblo fundamentalmente ganadero, los Betones se establecían en lugares en los que abundaba el agua y el pasto para sus rebaños. El ganado, vacas, toros, cerdos y la caza de jabalíes les procuraban carne, leche, cuero y estiércol, productos de importancia vital. De ahí que erigiesen toscas representaciones llamadas berracos, de cerdos, jabalíes y toros, como estas de Guisando. Realizadas en bloque de granito, las 4 figuras, de más de 2,5 metros de largo, miran alineadas hacia el atardecer y al cerro del que toman nombre. Estando situada en el margen izquierdo del arroyo Tórtolas, aunque poco elaboradas, algunas de ellas dan muestras de un incipiente realismo, pues poseen agujeros para insertar los cuernos y unos suaves surcos paralelos que indican los pliegues del cuello del animal. La gran duda que se nos queda acerca de estos 4 enigmáticos berracos es su función, pues pudieron tratarse de esculturas con fines religiosos o funerarios, o bien ser protectoras de los rebaños, dotadas de una finalidad mágica, o bien como simples hitos en las cañadas o mercados territoriales. Pero cuenta la leyenda que era para representar a cada uno de los elementos, fuego, aire, tierra y agua, y que rezaban según lo que deseasen provocar los Betones. Nos encontramos ante el tesoro del carambolo. Es de autor anónimo y data de los siglos XI al V a.C. Se encuentra en el Museo Arqueológico de Sevilla y es completamente de oro. El tesoro lo vamos a ir describiendo parte por parte. Empecemos por su collar. El tesoro del carambolo estaba oculto en un agujero abierto de una antigua cabaña de un poblado alto, tal vez un lugar de culto o un templo primitivo. Las 21 piezas que lo forman son de oro muy puro, lo que demuestra una riqueza poco común. Este collar es la pieza más fina. Con cadena de alambres trenzados suspende un pasador vitroncónico del que parten cadenillas con 7, antes 8, colgantes en forma de sello signatorio. Es un tipo frecuente en Fenicia. Seguidamente veremos el pectoral. Este pectoral forma parte del tesoro reunido en una vasija de barro y ocultado por los estratos que colmaban una cabaña del poblado alto de la colina del Carambolo, de época tartésica.
Se fecha en la primera mitad del siglo VI a.C. Su aspecto más notable es la forma, que recuerda la de los característicos lingotes de cobre chipriotas, forma que pudo adquirir significado religioso por asociación a una divinidad protectora de la minería. Y pasamos al brazalete. Este brazalete, procedente del tesoro del carambolo, se decora con hileras alternadas de semiesferas y rosetas encapsuladas, separadas por líneas de pequeñas puntas, menos visibles. Se combina en esta pieza las tradiciones mediterráneas, en las técnicas y formas decorativas, y las continentales o célticas, en la forma cilíndrica del brazalete. Las piezas de este tesoro pudieron servir para el adorno de una imagen o culto. El resto son sellos que su origen podrían haber servido para marcar propiedades, sellar contratos o acreditar un control administrativo. Se clasifican como correspondiente a la época tartésica orientalizante y se cree que podían haber dejado de tener su función original como sellos y haberse convertido posteriormente en mera joya de adorno. Por último, contaros la leyenda que recae sobre este tesoro, y es que fue mandado tallar por un emperador para la súbdita más bella del reino, de cual él estaba enamorado, y pese a ser plebeya, se convirtió en su esposa.